Como pueden ver, el título del estudio, porque es un estudio, lo vamos a tener en esta mañana: un mundo que convulsiona. Un mundo que convulsiona. Pero ¿y cómo es que este mundo está convulsionando? Un mundo que Dios creó a la perfección. Un mundo que Dios formó con su voz, habló y fue creada la creación. Amén. Pero hoy día ese mundo está convulsionando. Para saber por qué está convulsionando, claro, nos remontamos al libro de Génesis y podemos entender qué fue lo que sucedió. Allí nuestros primeros padres desobedecieron un simple mandato que Dios le dio y obedecieron la voz del ángel rebelde que usó una serpiente para hablarle a la mujer, ¿verdad? Todos sabemos bien esa historia desde niño. Y como consecuencia, cuando Dios vino a cuestionar qué sucedió y hacer juicio, comenzaron a culparse uno al otro. Adán dijo: la mujer que tú me diste. Bueno, en sí le estaba echando la culpa a Dios, porque ¿quién le dio la mujer a Adán? Y Eva dijo: oh, la serpiente que tú creaste. O sea, ¿a quién le estaban echando la culpa? Y como consecuencia, cayó sobre esta tierra, ¿qué cosa? Una maldición. Dice allí: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa de quién. Vean, Dios es bendición. Amén. Donde está Dios hay bendición. Él es santo, Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Él es justo, Él es perfecto. Donde está Dios hay bendición. Por eso yo le pido a usted: busque a Dios y tenlo en tu corazón, porque donde está Dios hay bendición. Pero cuando el hombre elige desconectarse de la fuente de la vida, ¿qué sucede? Cuando no hay bendición, ¿hay qué? Maldición. Maldita va a ser ahora la tierra por tu causa, porque tú elegiste vivir sin mí. Pero saben ustedes, y como consecuencia de eso, el carácter de Lucifer rápido se reflejó en el primogénito de Adán. Mató a su propio hermano. Rápidamente el carácter del enemigo se apoderó de la mente del ser humano. Y hoy día la humanidad vive ¿cómo? En oscuridad espiritual. Hoy día, amado hermano, el mundo está ¿cómo? En convulsión. Miren lo que dice aquí: de acuerdo al reporte del FBI, en el 2016 hubieron un estimado de 1.197.704 crímenes violentos cometidos ¿dónde? En esta nación. En esta nación. Tristemente, la humanidad está corrompida. Esto va en aumento: asesinatos, asaltos, robos, abuso físico, abusos verbales, como lo que hablamos, Alani estaba hablando anoche sobre bullying. Pero hay abusos verbales, violencias sexuales, infidelidad. Todo esto es el carácter que el enemigo, la tendencia, el pecado, es ese virus que está inyectado en las mentes de los seres humanos. Alcoholismo, el mundo está lleno de ¿qué? De este tipo de problemas, y esto va en aumento. La drogadicción, el racismo es un problema grande. ¿Creen ustedes que es un problema grande? La discriminación es otro problema que está en todos lados. La corrupción, los políticos y algunos dueños de negocios que te sonríen y te dan la mano, pero por debajo hay corrupción, hay engaño. La ambición de las corporaciones y algunos dueños de negocios que quieren lucrarse y ganar más y más a costillas de los de abajo, y las ganancias de ellos son exageradamente mucho más de los que trabajan para ellos, y ese gap, ese espacio sigue aumentando. Así está la mentalidad del mundo. Y el mundo está lleno ¿de qué? De terrorismo, algo que es bastante reciente, guerras, maldad. Pero esto lo sabemos, ¿verdad que sí? La buena noticia es que a pesar de que el mundo va como un barco, aparentemente,
a la deriva por el inmenso mar sin capitán, Dios tiene un plan. Amén. Dios ha trazado un plan de salvación para la humanidad. Gloria a Dios. Y de eso hablaremos más adelante. Pero ahora que vamos a mirar a la luz de Mateo 24, vamos a desglosar y a estudiar el libro de Mateo capítulo 24, los eventos finales que allí Jesús predicó a sus discípulos. Vamos a mirar las características de Mateo 24 y empezamos con los 3 primeros versículos. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿dónde estaba él? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Lo primero que debemos darnos cuenta es que este mensaje se lo dirigió Jesús ¿a quién? A sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Cristo aquí? O sea que este mensaje es para quién? Es para la iglesia, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros estemos como apercibidos. Es un mensaje también que tiene una lista de eventos en un orden ¿qué? Cronológico. Es un mensaje también que dice que las señales irían como irían en aumento. Y vale la pena mencionar que las señales que allí menciona no se iban a cumplir todas en un solo lugar, sino que las señales serían como sectorizadas. O sea que en algunos lugares habría ¿qué? Guerra. En otros lugares habría ¿qué? Hambre. Y en otros lugares habría ¿qué? Desastres naturales. Así que aunque son eventos sectorizados o acontecimientos sectorizados, lo que sí nos dice es que irían ¿en qué? En aumento. Ahora bien, vamos a mirar las 3 condiciones de Mateo 24, porque allí Jesús nos da las condiciones de este mundo en los días finales. Allí él habla de la condición espiritual en que se va a encontrar el mundo. Allí él menciona la condición político-social en que se va a encontrar el mundo. Y allí también él menciona la condición ¿qué? Moral en que se va a encontrar el mundo justo antes de que él venga. Vamos al libro de Daniel un momento y vamos al versículo 4 del capítulo 12. Y allí Dios le dice a Daniel: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a estar pasando en el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué es lo que va a aumentar? Dice que la ciencia, que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sabemos que la tecnología ha aumentado, ¿verdad? Los teléfonos es una muestra de eso. El ser humano ha llegado a la luna, explora los universos, la tecnología ha avanzado. Pero eso no es la ciencia a la cual ahí se refiere. Dice que la ciencia aumentará. Dice que él le dijo a Daniel: cierra el libro, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque el conocimiento para interpretar las profecías, ¿qué iba a pasar? Iban a aumentar. El conocimiento en los días finales para interpretar profecías, ¿qué va a suceder? Iban a aumentar. Daniel nos revela que en el tiempo final iba a haber una explosión espiritual. Y eso fue precisamente lo que sucedió en los tiempos finales. Luego que la Iglesia Católica perdiera el poder que tenía, que predominó por muchos años, en el 1798, cuando recibió una herida, el general Berthier invade a Roma y el Papa que fue arrestado. Luego de eso hubo una explosión espiritual. ¿Y qué comenzó a suceder? En los 1700 aparece la iglesia, se comenzaron a formar denominaciones. La iglesia bautista aparece a finales de 1700. Los mormones aparecen en el 1830.
Los metodistas aparecen en los 1840. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual usted y yo pertenecemos, se organizó y se formó en el año 1863. Los Testigos de Jehová se organizaron en el 1881. Los pentecostales y algunos evangélicos tuvieron su origen a principios de los años 1900. Todos estos movimientos desarrollándose, predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación, todos asegurando tener la verdad. Pero Jesús le dijo algo de suma importancia a sus discípulos allí en el libro de Mateo. Versículos 4 y 5 dicen: mirad que nadie ¿qué? Porque vendrán ¿cuántos? En mi nombre. ¿Y qué cosa? A muchos engañarán. Hoy día, amado hermano, solamente en este país, más de 30.000 denominaciones cristianas, solamente en este país. ¿Se han preguntado por qué existen tantas denominaciones si existe una sola Biblia? Es una pregunta que muchos se preguntan. Por eso fue que Jesús claramente nos dijo que, cuidado, que nadie os engañe. Porque Él sabía que el enemigo iba a aprovechar esa explosión espiritual, esa oportunidad que tuvieron aquellos pioneros para comenzar a organizarse y buscar verdades que antes no podían, no tenían accesible, porque la Biblia no estaba accesible. El poder del Vaticano tenía todo eso restringido. El enemigo aprovechó ¿para qué? Para confundir y desviar a algunos, y para acabar de completar y agregarle más. El espiritismo aparece en el 1848 por las hermanas Cathy y Margaret Fox. Un movimiento que realmente no es nada nuevo, pero que continuamente está haciendo cambio y reformando sus métodos. El espiritismo moderno. Miren lo que dice la sierva del Señor en el conflicto inminente. Satanás ha estado preparando desde hace tiempo para su último esfuerzo y así engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén: de cierto, seguro, no moriréis. En el día que comeréis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero ¿qué cosa? Lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa ¿de cuándo? Del fin. Satanás ha estado trabajando y en las mentes de las personas, inspirándolos para que desplieguen el espiritismo de muchas maneras. En el cine cautiva a las masas y las lleva a abrir su mente al mundo de las tinieblas. Las religiones orientales cada vez adquieren más popularidad. Muchas iglesias evangélicas tienen un tipo de adoración que alude al espiritismo. Muchas manifestaciones demoníacas, muchas personas cayendo en trance, repeticiones de palabras incoherentes, mucha música repetitiva, altamente emocional, que le abre los sentidos ¿a qué? Al mundo del espíritu. Jesús nos dice en Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas ¿qué? Y engañarán a muchos. O sea que aparte de todos estos engaños, Jesús añade que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Miren lo que dice la pluma inspirada. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto ¿qué? Equivocado de lo que es el deber, aprenderían una obra que Dios nunca le ¿qué? Que nunca le había encomendado. Como resultado de todo esto, habría que cada uno, y esto es para cada uno de nosotros, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es la voluntad de Él. ¿Para quién?
Alabado sea el nombre del Señor. O sea que ahí en Mateo 24, en la parte espiritual, nosotros podemos ver que Jesús nos da 3 advertencias sobre qué. Sobre el engaño. Miren lo que dice los versículos 23 al 26. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué cosa? No le crean, porque se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué cosa? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quién. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, ¿qué cosa? No lo creáis. Satanás tiene un plan siniestro, y es de hacerse pasar por quién. Por Cristo en los momentos finales. Hacer una aparición, mostrarse tan santo, justo, bueno, que la gran mayoría del ser humano va a ser atraída a él. ¿Saben por qué va a engañar a tantos? ¿Saben por qué? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa esta palabra? Escatología. ¿Quién me puede decir? Alguien que voluntariamente me diga escatología. ¿Qué significa? Yo mismo no lo sabía hasta hace poco. Eso tiene que ver con la investigación de proféticas y acontecimientos. Así es. Es el conjunto de creencias religiosas sobre qué? Sobre los eventos finales. ¿Y cuáles son las religiones principales? Las religiones que predominan más en el mundo. ¿Cuáles son? Cristianismo y ¿cuál? El Islam, el hinduismo, budismo y ¿cuál? ¿Saben cuál es la escatología de cada una de estas religiones? Miremos las escatologías de los islámicos. Y este es el Mesías que ellos esperan, el Jesús que ellos esperan. La lanza de Isa se sumergirá en el pecho de Dajjal, poniendo así fin a su temido reinado. Entonces todas las batallas cesarán y el mundo conocerá una era de ¿qué? ¿Qué espera ellos? Una era de paz. El reinado de Isa será justo y todos se reunirán con él para entrar en los pliegues de la única y verdadera religión, el Islam. Esa es la escatología de los islámicos. ¿Y qué tal la escatología de hinduista? Este es Kalki, un dios avatar. Ellos creen en este dios. ¿Y cómo viene él? ¿Montado en qué? En un caballo. ¿Con qué en la mano? Con una espada. Qué interesante, ¿verdad? ¿Se parece eso a algo? A Rude. ¿Y qué dice? ¿Qué ellos creen? Dice, Kalki es el 10º avatar del dios Vishnu en el Mahayuga actual, predicho para aparecer al final de Kali Yuga, que significa época actual. Las escrituras puranas predican que Kalki vendrá montado sobre un ¿qué? Un caballo blanco con una espada ardiente. Él es el propulsor de la era del fin en escatología hindú, después de lo cual inaugurará Satya Yuga, que significa una era de ¿qué? Una era de paz. ¿Y cuál es la escatología del budismo? Maitreya, que significa bondad amorosa, es considerado como un futuro Buda de este mundo, el que supuestamente llegará cuando se haya perdido la enseñanza budista y enseñará las enseñanzas puras del budismo. Maitreya unificará todas las religiones a través de sus enseñanzas y rescatará a la humanidad de la crisis ¿qué? Económica, de las guerras y de la maldad, enseñando una hermandad universal, trayendo ¿qué? ¿Qué esperan ellos? Paz. ¿Y cuál es la escatología de los judíos que todavía están esperando al Mesías que le pasó por las narices? Esperan al Mesías que cuando llegue dirigirá a los judíos y al mundo a experimentar ¿qué cosa? Una edad de justicia y de paz. ¿Qué tienen en común todas estas religiones? ¿Qué esperan ellos? Todos esperan a un Mesías, ¿verdad? Que vendrá para acabar con la maldad del mundo y traerá una era de ¿qué? De paz. ¿A dónde? Aquí, en la tierra. Dios, en su misericordia, nos ha revelado quién es ese ser. ¿Y quién es ese ser? ¿Quién es el ser que ellos esperan? ¿Quién va a personificar? La palabra
palabra nos dice que cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿va a caminar por la tierra? No. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿viene a establecer un reino terrenal? No. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene por su pueblo. Sus pies no tocarán la tierra. En las nubes, ahí se va a detener. Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Su iglesia, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y junto a los muertos en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Recibirnos en gloria, ¿verdad? En el cielo. Amado hermano, dice la Biblia que todo ojo que le verá. Así que este ser que va a caminar por la tierra, trayendo paz, resolviendo los problemas económicos, hablando y trayendo esperanza, haciendo grandes milagros y prodigios, no es otro ser que ¿quién? Que Satanás. Miren lo que dice el Consejo Inspirado, Conflicto de los Siglos. Como acto de coronación en el gran drama del engaño, el mismo Satanás, ¿qué va a hacer él? Personificará a Cristo en diferentes partes de la tierra. Satanás se manifestará entre el hombre como un ser que majestuoso, de brillo deslumbrante, parecido a la descripción del Hijo de Dios dada por Juan en ¿qué libro? En el libro del Apocalipsis. También sigue diciendo, en su supuesto carácter de Cristo, afirma haber cambiado aquí el sábado a domingo y manda a todos a santificar el día que Él ha bendecido. Declara que los que insisten en mantener el séptimo día como sagrado están blasfemando su nombre al negarse a escuchar a sus ángeles enviados a ellos con luz y ¿qué? Este es el engaño más poderoso y resultará como casi irresistible. Pero saben ustedes, poco tiempo de que esto suceda, la escena se va a estar preparando. Va a haber un tipo de avivamiento falso en la mayoría de las iglesias protestantes, haciendo grandes milagros y prodigios. Usted va a prender el televisor y no se sorprenda que vea un predicador allí predicando con unción y poder. Y van a decir, ¿saben? Siento por el poder del Espíritu Santo que el domingo es el día santo de nuestro Dios. Y no se sorprenda si diga, Padre, envía una señal ahora mismo para que este pueblo crea. Envía fuego del cielo. Y así va a suceder. Muchos serán engañados. No solamente eso, pero habrá milagros también. Hombres convirtiendo agua en sangre. Los mismos milagros que hizo Moisés cuando estaba liberando al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Milagros, prodigios, grandes cosas estarán haciendo algunos líderes espirituales antes de que esto suceda, para así engañar a millones y confirmar la santificación del domingo. Luego de estas poderosas señales, aparecerá Satanás personificando al Mesías y confirmando la santidad del domingo, reuniéndose con los líderes religiosos del mundo, presidentes de las naciones, llevando palabras de exhortación y esperanza, y todos serán atraídos a él. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos. Aparecerá como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, pero por otro lado Satanás traerá enfermedad y desastre hasta que las ciudades populosas, o sea que por un lado está haciendo cosas buenas, pero por otro lado estará destrucción. Con un motivo lo está haciendo, destrucción en accidentes por mar y tierra, y grandes conflagraciones, que son grandes conflictos y pleitos y guerras, en tornados feroces y tormentas de granizo y tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos de mil formas. Satanás estará haciendo ¿qué? Ejerciendo su poder. O sea que para los islámicos él vendrá como Isa. Para los hindúes él vendrá como Kalki, se le aparecerá como Kalki. Para los budistas él vendrá como Maitreya. Para los judíos como el Mesías que tanto esperaban, trayendo la paz y la seguridad que ellos anhelaban. Y los únicos oponiéndose a esa era de reposo y paz, ¿quiénes son? Los únicos oponiéndose a esa era de gozo y de paz, ¿quiénes son?
eres tú y soy yo. Todas las calamidades, todo lo que caiga sobre la tierra, ante los ojos del mundo, todo este dolor que va a estar sucediendo también, todas estas grandes terremotos, va a ser, ¿a quién le van a echar la culpa? Aquellos que no quieren someterse. Y vendrán familias a llorar. Así como tal vez la Biblia no dice esto, pero tal vez cuando las plagas estaban cayendo sobre Egipto, a lo mejor habían familias que tenían algún enlace, familias judías que tenían algún enlace con algunos egipcios, y algunos de ellos tal vez venían llorando. Mira lo que está haciendo tu Dios, mira lo que está. Y ellos tal vez se sentían conmovidos por estas cosas. Esto va a estar sucediendo, ¿y de quién es la culpa? Ellos van a culpar. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Pero esto no nos debe llenar de temor, ¿verdad? Sino de valor. Conociendo estas verdades debemos colocar nuestra vida en orden y velar. Coloquemos nuestra vida en orden y velemos. Porque hay una bendición en velar. ¿Saben que sí? Mira lo que dice Lucas 12. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los haya como velando, no dormido, ¿verdad? Tenemos que estar activos, tenemos que estar velando y en la misión. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares así, ¿qué cosa? Bienaventurados son aquellos siervos. Así que el pueblo de Dios debe estar ¿cómo? Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. El deseo de Dios es que velemos. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Debemos orar, debemos velar, debemos consagrarnos. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar la dimensión político-social de Mateo 24. Luego que Jesús presenta el punto espiritual en su conversación con los discípulos, toca la condición social que se viviría en los últimos días. Miremos el versículo 6. Y oiréis de qué? Y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. No se turbe vuestro corazón. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice allí? Pero aún no es el fin. Jesús nos da a entender que en los postreros días el mundo estará convulsionando por el temor a las guerras. Y fíjense que mirando la historia, luego de que hubo esa gran explosión espiritual, ¿se acuerdan que hablamos de una explosión espiritual donde se desarrollaron todas estas denominaciones? Poco tiempo después, ¿qué sucede? Estalla la Primera Guerra Mundial. Terminada esa guerra, estalla ¿qué cosa? En el 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial. Y amado hermano, miren esta línea de tiempo de las guerras en el siglo XX. Es impresionante la cantidad de conflictos y guerras que está habiendo en el mundo. Luego del ataque a las Torres Gemelas, la seguridad del mundo ha desaparecido. Luego de que esto sucedió, y sucedió no hace, 17 años atrás, ya la seguridad del mundo no es la misma. Ir a un aeropuerto no es lo mismo. Ir a una plaza no es lo mismo. Ir a un estadio no es igual. El mundo ha cambiado, amado hermano. Miren lo que dice esta inspirada cita, Consejos para la Iglesia. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de ¿qué? Perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable ¿qué? Conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad, las huelgas. ¿Y cuántos han visto un momento de huelgas y protestas? Se han vuelto un asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican.
hombres dominados por espíritus de demonio quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. ¿Cuántos escucharon esta noticia que sucedió el miércoles? El miércoles que fue este hombre, un hombre blanco, James Harris Jackson de Baltimore, entró a Manhattan con una espada y comenzó a seguir a los morenos, a la raza negra. Quería matarlos y encontró a uno y lo apuñaló y lo mató. Y luego se entregó. Él mismo confesó que era un racista y quería matar a los negros. Este mapa que ven aquí son los actos de terrorismo desde el 2014 hasta hoy en Europa. Miren todo lo que han habido. Desde el 2014, París ha sido el que más daño ha recibido. ¿Y cuántos escucharon la noticia de que sucedió? ¿Esto fue el jueves o el miércoles? Creo que fue. London Attack, donde un hombre con un vehículo cruzando el puente Westminster le tiró el vehículo encima a los peatones, a los que estaban caminando, mató a 3 allí, hirió a más de 50 heridos, 5 muertos en total, porque él mismo después fue al Parlamento, y allí se enfrentó a los 2 policías que habían y allí logró matar a uno de ellos antes de que lo mataran a él. 17 de los 50 heridos están en condiciones bastante graves. Amado hermano, el mundo va de mal en peor. Lamentablemente estas cosas esto no son buenas noticias. El enemigo de las almas ha logrado crear tanta enemistad en la humanidad. Nosotros no podemos sentirnos cómodos con estas cosas. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Pero el enemigo, con un cuentagotas, así poco a poco, ha ido haciendo las cosas. Y la gente como que las asimila. Y ya estas son cosas naturales. Yo vengo escuchando de guerra hace tiempo. Yo vengo escuchando de terremotos hace tiempo. Amado hermano, cuando usted estudia el panorama completo, se da cuenta que hay un cambio grande. Nosotros debemos ocuparnos en la misión hoy día. Debemos poner nuestras prioridades en sus sitios y consagrarnos cada día. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Y habrá ¿qué? Enfermedades, hambre y terremotos en diferentes lugares. Así que ya nosotros vimos en la parte espiritual las cosas que vivían bien. También hemos visto cómo en lo político hay guerras por doquier. Los países están llenos de ¿qué? De temor. Ahora hemos leído en el versículo 7 que habrían ¿qué? Enfermedades. Amado hermano, el cáncer, la diabetes, los problemas renales, de circulación, el aumento de los infartos, todo apunta de que el hombre se está ¿qué? Autodestruyendo. Miren lo que dice aquí el mensaje selectos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de ¿qué? Enfermedades. Estas cosas son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. El hombre está cada vez más y más enfermo. El medio ambiente está contaminado. Los aires están llenos de virus, parásitos, gérmenes. Increíblemente y tristemente, el mundo juega económicamente con las enfermedades, sacándole el mayor provecho. Sin duda, estos son señales del tiempo del fin. ¿Y qué podemos decir del hambre en el mundo? Tal vez esta mañana todos tuvimos la oportunidad de comernos algún pan con mantequilla o alguna farina o algún cereal o alguna frutita. Pero ¿saben ustedes que hoy 795 millones de seres humanos no han comido nada en el día de hoy? Miren la situación en Venezuela, ¿cómo está eso? Desesperación, sufrimiento. ¿Y qué podemos decir de los terremotos? Miren estos terremotos en los últimos 100 años, cómo ha habido un aumento en el sistema de terremotos en el mundo entero. Los científicos nos dicen que debido al fallo de San Andrés, se espera que un gran terremoto en cualquier momento. Así que, amados, las señales se están cumpliendo
en forma que sectorizada, pero se están cumpliendo. Y cada vez van como en aumento. ¿Qué dice Jesús luego en el versículo 8? ¿Y todo esto es qué? Principios de dolores. Si todas estas señales son principios de dolores, ¿qué señales nos dirigen a entender que estamos verdaderamente en el tiempo del fin? Si todo eso que nosotros acabamos de analizar son principios de dolores, ¿qué señales nos hacen entender que verdaderamente Jesús estaba fuerte? 2016, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia legaliza el matrimonio homosexual ¿en qué? Ahora miremos la dimensión moral. La dimensión moral que vemos en Mateo 24 es otra señal contundente de que estamos verdaderamente en tiempos del fin. Pero esta señal es diferente, ¿saben? Porque cuando Cristo habla de problemas espirituales, cuando Cristo habla de problemas políticos sociales, Él dijo, pero aún no es el fin, ¿verdad? Pero cuando Cristo habla de la parte moral, hace un cambio drástico. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Notan el cambio? Ya no dice, pero aún no es el fin. Ahora dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que ocurrió en los días de Noé? ¿Por qué la parte moral atrae un cambio tan radical? Vamos a mirar rápidamente lo que dice el versículo 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró ¿a dónde? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que, así será. ¿Cuándo? Cristo hace un cambio en la urgencia de su venida cuando menciona la parte moral. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que ocurrió durante el tiempo del diluvio que llevó a esto? Vamos a ver rápidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Era de continuo hacia el mal. O sea que había una inclinación solamente hacia el mal. Había una depravación, había una inmoralidad, algo que Dios encontraba abominable. Pero ¿qué tan malo era esto? Vamos a leer el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Esto fue después del diluvio. Y Cam es el padre de ¿quién? De Canaán. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. ¿A quién maldijo? Siervo de siervos a sus hermanos. ¿Qué ocurrió cuando Noé despertó de la embriaguez? ¿Cuál fue el pecado de Cam? De los hijos de Noé, Cam salió con el corazón de Lucifer. Salió con ese carácter del enemigo. Algo tuvo que haber ocurrido entre él y su padre que atrajo una gran maldición. Pero ¿saben? La maldición no cayó sobre Cam, sino ¿sobre quién? Sobre el hijo, Canaán. Miremos lo que dice la sierva del Señor, como ella amplía aquí. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé, maldita sea Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y ¿qué? Su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos ¿qué cosa? Atrajo sobre ellos el juicio de Dios. No sabemos exactamente cuál fue el pecado de Cam, pero lo que sí sabemos es que fue algo verdaderamente monstruoso.
Ahora, ¿qué tan malo era Canaán? ¿Cuál era la genealogía de Canaán? Y aquí nosotros podemos ver la genealogía de él, y no la voy a leer completo porque son muchos feos. Allí habla del Jebuseo, del Amorreo, del Jereseo, del Heveo. Esta es la genealogía de Canaán. Qué terrible descendencia. Todas estas tribus fueron enemigas del pueblo de ¿quién? Del pueblo de Dios. Esta era gente perversa, no respetaban lo ajeno, gente asesina, inmoral, tanto que sus familias se extendieron hasta ¿dónde? Sodoma y Gomorra. Una inmoralidad que crecía cada vez más. Lucas añade más sobre esto. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, o sea que había allí glotonería e intemperancia. Eso es lo que se refiere cuando dice comían y bebían. Había mucha glotonería e intemperancia. Compraban y vendían, o sea que había mucha ¿qué? Codicia. Plantaban y edificaban, había mucha ¿qué? Ambición, ciegamente, solamente hacer lo de ellos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será. ¿Cuándo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los días de Lot fueron tiempos de mucha inmoralidad. Hay algo que también se menciona, que no podemos pasar por alto, porque lo conecta con la vida inmoral, ¿verdad? Y es que dice que ¿qué cosas? Comían y bebían. Y dice la codicia, ambición. Esto se ve mucho en un país capitalista. Se ve mucho ese estilo de vida aquí, se verá. Miremos lo que dice Ezequiel, capítulo 16. Esta fue la maldad de Sodoma y tu hermana, soberbia de ¿qué? Pan de sobra y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de quién. Parte del pecado de Sodoma era que había abundancia, eran ociosos. Y esto lo conectaba a ellos con ¿qué? Con la inmoralidad. Por eso el consejo inspirado nos dice, la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a los hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud, hasta ¿de qué? De la vida lícita. Claramente hay una conexión. La ociosidad, la glotonería, la intemperancia. En el mundo, comer, beber y vestirse se convierte en ¿qué? En el blanco de la vida. Los afanes del mundo, después que yo vista bien, después que yo pueda comer bien, después que yo pueda tener mi buen carro, después el enfoque de la mayor parte de la gente del mundo es así. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio, y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia ¿de qué? De esta tierra. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Qué fue lo que sucedió como consecuencia? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Abraham se encontraba en su carpa. Llegaron 3 ángeles y uno de ellos lo identificó que era Dios y le dijo lo que ellos iban a hacer. Abraham trató de intervenir por su sobrino Lot. Luego los ángeles van, llegan a Sodoma. Lot los recibe a ellos, le da albergue, le brinda alimento. Pero antes de acostarse, ¿qué fue lo que sucedió? Pero antes de acostarse, rodearon la casa, ¿quiénes? Los hombres de la ciudad. ¿Lo qué? Los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todos. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, que queremos ¿qué? Queremos conocerlo. Noten que dicen todos ¿qué? Los varones, ¿verdad? Desde el más joven hasta el mayor. Noten. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaban las mujeres? Lo más seguro que no estaban haciendo nada bueno tampoco. ¿Ah? Los varones le dicen saca a los varones que queremos conocerlo. ¿Y qué significa conocerlo? En la Biblia, en Génesis, cuando ahí dice conocerlo. Intimidad, ¿verdad? Porque allí dice en el versículo 4 de Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva,
Y como resultado de ese conoció, concibió y dio. Así que en realidad lo que estos hombres querían hacer era tener intimidad con estos hombres. Amados hermanos, hoy día no hay discreción. Hoy día las cosas están como Sodoma y Gomorra. No hay discreción. El mundo está viviendo la misma situación. El mundo está abrazando abiertamente la vida inmoral. Hombres con hombres. Mujeres casándose con mujeres. Y hasta con animales, algunos de ellos. Miren lo que dice aquí, en esta enciclopedia, Wikipedia. Las primeras leyes de la época actual entre reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo ¿qué? 21, o sea, este siglo que estamos viviendo. Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, ¿en qué país? Y Uruguay, todas han aprobado abiertamente el matrimonio entre homosexuales. Y esto, amado hermano, es algo que verdaderamente es preocupante. En los Estados Unidos, abiertamente, también se unió a ese grupo el año pasado y le dio puerta a este libertinaje torcido. Los políticos aprueban esto abiertamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Amados, esto es señal contundente de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguiente que existen en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores del diluvio y como tiempo de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo hacia dónde? De continuo hacia el mal. Hoy día, amado hermano, las mentes están corrompidas. Cosas abominables y desagradables ante los ojos de Dios predominan en el medio ambiente. Te pregunto, ¿qué tan cerca está la venida de Cristo? Estamos terminando. ¿Qué tan cerca está? ¿No son estos señales contundentes? ¿No son estos señales contundentes de que Cristo viene pronto? Dice el versículo 33, así también vosotros, como veis, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca. Queridos hermanos, no es coincidencia que las señales vayan en aumento. No es coincidencia que el terrorismo esté haciendo estrago. No es coincidencia que el ser humano se esté autodestruyendo. No es coincidencia que el espiritismo esté desbocado por todas partes. No es coincidencia que las iglesias protestantes se hayan unido con el Vaticano. No es coincidencia que el calentamiento global y todos los desastres naturales están aumentando. No es coincidencia la decadencia de la moral en el mundo. Cristo viene pronto. Ahora más que nunca debemos predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El mensaje debe ser llevado. No podemos dormir. Debemos involucrarnos en llevar el mensaje de salvación a un mundo que perece. Ahora más que nunca debemos mostrar compasión. Ahora más que nunca debemos trabajar para el Señor. Conociendo estas verdades, conociendo que estamos en la umbral de la venida de Jesús, ¿cuál debe ser tu enfoque? ¿En qué te debes enfocar? ¿En la debilidad del hermano? No. ¿En criticar la programación de la iglesia? No. ¿En sembrar dudas acerca de la integridad espiritual de los líderes de la iglesia? No. ¿En crear división entre la hermandad? No. Hermanos, hay que tener cuidado de no caer en los extremos. Miren lo que dice la sierva del Señor. En la naturaleza humana existe la tendencia de irse ¿a dónde? Y de un extremo al otro, totalmente opuesto. Muchos son ¿qué? Fanáticos. Lo consume un celo equivocado por la religión. Pero el carácter es la verdadera prueba de ¿qué?
¿Poseen ellos la mansedumbre de Cristo? ¿Poseen su humildad y su dulce benevolencia? ¿Está el templo del alma vacío del orgullo, de la arrogancia, del egoísmo y de la censura? Si no lo está, entonces no saben ellos a qué clase de espíritu pertenecen. No se dan cuenta de que el verdadero cristianismo consiste en llevar ¿qué? Muchos frutos para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué debo enfocar? En consagrarme. En consagrarme. En seguir a Jesús y reformar mi propia vida con el poder del Espíritu Santo. ¿En qué me debo enfocar? En desarrollar un espíritu de compasión por las almas. ¿En qué me debo enfocar? En involucrarme en la visión de Cristo. Ocuparnos en la viña del Señor. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? Pónganse de pie conmigo, pónganse de pie y vamos a poner el video. Omar, el video. Lo quiero trabajar. Lo quiero trabajar con el Señor. Canten conmigo si verdaderamente lo sienten. Ocuparnos en la viña del Señor, llenarnos de un espíritu de compasión por las almas y predicar al mundo que Cristo viene. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu amor, tu misericordia y la verdad de tu palabra. Gracias porque esta palabra yo estoy seguro que no va a regresar a ti vacía, porque va a cumplir el propósito en esta mañana, en cada corazón, en cada alma, en cada vida. Que nosotros nos comprometamos hoy ante ti, cambiar, comenzar con una página en blanco. Ya el pasado no lo puedo cambiar, ya lo que hice ya no lo puedo cambiar, pero puedo tomar una decisión hoy de servirte en espíritu y en verdad. Puedo tomar una decisión hoy de unirme a la visión de Cristo, de la iglesia, en predicar el evangelio a tantas almas que lo necesitan. Sabemos que tu venida se aproxima, sabemos que tú estás a la puerta y tenemos un gran compromiso, una gran verdad en nuestras manos. Te pedimos que podamos cada día levantarnos con un espíritu de pasión por las almas y
y que cuando salgamos a los trabajos, cuando salgamos a las marquetas, a los supermercados, nosotros podamos aprovechar oportunidades que se nos presenten para llevar tu palabra. Palabra de aliento, palabra de confianza a un mundo que perece. Gracias, Señor, porque te escucha nuestra oración. Bendice esta iglesia de una manera especial. Todas las visitas que llegaron aquí en esta mañana, bendícelas, que tu Santo Espíritu reine en sus corazones y que ellos puedan encontrar en ti la paz que tanto anhelan. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.